Eric García López. Doctor en Psicología Clínica, Legal y Forense, así como en Neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el postdoctorado en Evolución y Cognición Humana en la Universitat de les Illes Balears, España. Es doctorando en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la UNAM, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica e investigador nacional. Cursó los estudios de especialización en Criminología Psicosocial, UCM, y el diplomado en Derechos Humanos por la Cátedra UNESCO de la UNAM. Forma parte del Comité Científico de la Sociedad Española contra la Violencia, de la Asociación Colombiana de Criminología, de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, entre otras. Obtuvo el título de Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid y del Máster en Derechos y Necesidades de la Infancia por UNICEF y la Universidad Autónoma de Madrid. Ocupó el cargo de Director General Adjunto de Estrategias Operativas de Atención a Víctimas y Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el de Director de Investigación y Posgrado en la Universidad Autónoma de Oaxaca, por mencionar algunos. En la actualidad, es catedrático de Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor titular de Victimología y Factores Psicológicos de la Violencia en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entre las obras que han publicado destacan Psicopatología Forense, Comportamiento Humano y Tribunales de Justicia y Fundamentos de Psicología Jurídica y Forense. Bien, pues sin más preámbulo ni vericuetos, vamos, si ustedes están de acuerdo, a empezar con el concepto. Vamos a hablar sobre una cuestión que puede ser polémica para ustedes como jueces, como miembros de la judicatura, que es justamente que ustedes creen que toman decisiones racionales y objetivas como jueces. Pero la investigación nos demuestra que esto no es tan cierto. Ni son tan objetivas, ni son tan racionales las decisiones que toman sus señorías. Hay distintas investigaciones que se están realizando en varias instituciones del mundo que nos muestran cómo los jueces también sucumben a la subjetividad y al impacto de las emociones. Vamos a empezar con un estudio a continuación, ustedes lo ven en la pantalla. Este fue un estudio muy famoso, publicado hace apenas unos años en una revista muy prestigiosa, que se llama Factores extraños en las decisiones judiciales. Incluso esta publicación, que es tan relevante, tuvo una repercusión mediática en los Estados Unidos muy amplia y llegaron incluso a hacerse grandes bromas sobre cómo impactaba en sus señorías lo que había desayunado el juez esta mañana, ¿no? El estudio incluso ha tenido una repercusión didáctica, se utiliza en muchas facultades de derecho del mundo para explicar justamente esta situación que padecen sus señorías cuando toman decisiones judiciales. Vamos a empezar con esta parte para ir luego al concepto de neuroderecho, que es como se le está llamando en castellano a este vocablo que en el ámbito anglosajón surge en el año apenas de 1984 y que los anglosajones llaman neurolaw. En el ámbito hispanoamericano no hay un acuerdo todavía definitivo sobre si debe llamarse neuroley, neurociencia y derecho, neuroderecho, o cómo se va a nombrar esta nueva disciplina, que, insisto, surge apenas en el año 84. Pocos años después, lo veremos más adelante, en el 91, se publica una investigación que lleva por título Neurolawyers, que es algo así como neurojuristas, ¿no? Y ya nos da un vocablo, un neologismo, donde alude a una nueva profesión que está completamente en ciernes. En América Latina están destacando los casos de Argentina, Colombia y, cosa muy fascinante, México, en el desarrollo de este nuevo concepto que sin duda va a transformar no solamente al derecho, sino el concepto que tenemos actualmente incluso de justicia. La justicia, a fin de cuentas, y esto hay que reiterarlo, el derecho mismo no es sino una expresión de las emociones humanas. Un magistrado del Tribunal Europeo de Estrasburgo, András Sajó, publicó en 2011 un libro hermoso al que él llamó Constitutional Sentiments, que podríamos traducir como sentimientos constitucionales. Él, siendo magistrado del Tribunal Europeo de Estrasburgo, plantea que son justamente los sentimientos de una sociedad lo que explican
una constitución y los anhelos de una sociedad. Lo veremos aquí a continuación. En la diapositiva que ustedes ven en la pantalla está el estudio casi completo. Lo que ven del lado derecho de la imagen son los picos mediante los cuales los jueces toman decisiones, en este caso en el ámbito penal. Lo verán con mayor claridad en la siguiente imagen. Esta es la gráfica original del estudio y lo que nos muestra es un fenómeno muy interesante que incluso el premio Nobel estudió en un libro también maravilloso que se llama Pensar deprisa, pensar despacio. Kahneman, que es como se apellida el premio Nobel, plantea que los seres humanos cognitivamente vamos desgastándonos con el paso de toma de decisiones. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, hago un pequeño paréntesis, lo saben muy bien, por ejemplo, los vendedores de automóviles. Quizás no sepan el principio que está detrás de su práctica, pero sin duda lo ponen siempre en acción cuando acudimos a un concesionario. Aunque solo fuéramos para curiosear, de inmediato los vendedores llegan y le preguntan a usted: señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Es una primera pregunta que hay que responder y hay que tomar una decisión si decimos bien, muy bien, más o menos, mal. De inmediato continúan y dicen: ¿le ofrezco un vaso de agua? Es otra nueva decisión a la que someten a nuestro cerebro. ¿Quiere el agua fría o caliente al tiempo? No, gracias, agua no quiero. ¿Un café? El punto es que nos están brindando alternativas mediante las cuales nuestro sistema cognitivo debe tomar decisiones. Estos investigadores que ustedes ven en la pantalla llevaron a cabo un experimento en el cual querían saber si sus señorías tenían una diferencia en la toma de decisiones frente a casos idénticos a lo largo del día. Y lo que ven en la pantalla es que sus señorías por la mañana son más tendientes a poner mucha atención en el caso que están juzgando. Es decir, aplican con mayor rigor la ley, son más conscientes, tratan de estudiar con mayor detenimiento cada caso en particular. Y conforme pasan las horas, ante el mismo caso, toman las decisiones a través de algo que se conoce como heurístico. Los heurísticos son también llamados atajos mentales, es decir, prejuicios, ¿no? La gráfica muestra con claridad cómo a lo largo del día los jueces y las juezas se van desgastando y las decisiones que toman al final del día, antes de un descanso, no son tan apegadas a derecho, ya no son racionales y ya no son objetivas. Y este fue un descubrimiento que causó mucho estupor en el ámbito anglosajón, porque se esperaba que los jueces, que representan una de las áreas más elevadas de la sociedad, pues al tener la vida de una persona en sus manos, su libertad, o también la guardia y custodia de los hijos, como puede ser en este caso, pues fueran togados y togadas que actuaran con total imparcialidad, con total apego a la razón, a la objetividad y al estudio del derecho. Esta investigación muestra que eso no es así, que también los jueces sucumben ante lo que sucumbe la totalidad de la sociedad, es decir, los atajos mentales. Las tomas de decisiones que hacen los jueces no son 100% racionales y no son 100% objetivas. Por el contrario, lo que hoy sabemos es que los jueces también se dejan influenciar por las emociones, como veremos más adelante, de manera muy particular y muy llamativa y muy delicada en el ámbito familiar. Aquí continuamos con la misma investigación. Lo que nos muestra son variables del mismo estudio donde se observa el mismo fenómeno previamente mencionado. Lo que ocurre, como ustedes pueden ver en la nota al pie de página, dice: posición de la decisión, marcas cada 3 puntos, pausas para comer. Una vez que sus señorías hacían un pequeño descanso, de alguna forma retomaban otra vez la objetividad que habían mostrado al principio. Pero nuevamente, con el paso de las horas, frente al mismo caso en el que tenían que tomar una decisión, fallaban de una manera menos racional cuanto más cansados estuvieran. Esto tiene lógica y ustedes dirán, pues no tiene nada de maravilloso, pero sí que lo tiene, como verán a continuación. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en color azul vemos las 3 primeras decisiones y en color morado vemos las 3 últimas decisiones. El caso es idéntico o muy similar y sin embargo la decisión judicial es radicalmente distinta. ¿Cómo puedes explicarte esto? Es la misma persona, el caso es muy similar y sin embargo la señoría ha tomado una decisión muy distinta. Lo mismo ocurre en las siguientes imágenes y la siguiente también. Esto nos lleva a una conclusión muy interesante. Como pueden ustedes leer en la pantalla, esto es una conclusión fantástica,
que tiene notables repercusiones, por ejemplo, para otro concepto igual de novedoso, como es la inteligencia artificial. Están diseñando ya máquinas con algoritmos muy particulares que pretenden en pocos años ser capaces de tomar las decisiones que hoy toman sus señorías. Esto, por supuesto, no crean ustedes que pasó desapercibido por otros científicos. Hubo otros investigadores que no estuvieron de acuerdo con este planteamiento y refutaron la investigación con nuevas investigaciones recientes, por ejemplo, una de ellas publicada apenas en 2016. Con interesantes argumentos, cuestionan la validez de este primer estudio. En lo que se aclara la polémica, lo que debería quedar muy claro en esta primera introducción es que, por una parte, los jueces y las juezas, al igual que cualquier otro ciudadano, sucumbe ante el propio desgaste cognitivo que establece el tiempo y ante la influencia de las emociones y los sentimientos. Ahora veremos de qué manera. Esto que estamos viendo está enmarcado de manera general en el concepto que decíamos al principio llamado neuroderecho. El neuroderecho es un concepto que, insisto, surge en el año 84 de 1900 con un estudio longitudinal que publica una profesora de la Universidad Fordham en Nueva York sobre jóvenes infractores, un estudio longitudinal de casi 20 años. El fenómeno ha tenido tal éxito que, como ustedes pueden apreciar, en solamente 3 décadas observamos un incremento altísimo en cuanto al número de publicaciones científicas en el ámbito anglosajón. En el 84 al año 90 encontramos en promedio anual solamente 3 publicaciones, lo cual es nada. Pero vean ustedes cómo solamente unos años después, de manera sostenida y claramente a la alza, observamos un incremento altísimo, a grado tal que hoy ya se superan las 1.500 publicaciones científicas. Solo como paréntesis, cuando hicimos la misma búsqueda pero en el ámbito hispanoparlante, encontramos 175 publicaciones en español vinculadas al neuroderecho. De esas, 111 corresponden a España y el resto están repartidas y duplicadas en varios países de América Latina. Lo que principalmente se está investigando en nuestras latitudes es el fenómeno del libre albedrío, vinculado por supuesto al ámbito penal en lo que respecta a la inimputabilidad. Esta es la referencia del estudio que ustedes verán a continuación, que está explicado de una manera muy didáctica porque está impactando de manera, insisto, notable en el ámbito judicial. Así es. Vamos a ir muy rápidamente, esto es una representación del mismo estudio que ustedes vieron al principio, pero ahora expuesto con una dramatización del trabajo que hacen los jueces al tomar decisiones. En la parte de arriba ustedes ven la hora en la que empieza el juzgador y le pido a mi compañera que pase las siguientes 4 diapositivas. Excelente, una más, excelente, una más y listo. Es decir, el estudio está representado de una manera muy pedagógica y nos muestra justamente el impacto que tiene el tiempo sobre la función cognitiva de los jueces. Esto es relevante por lo que veremos en la siguiente diapositiva, si es tan amable. Hay una sociedad que se dedica a investigar la toma de decisiones. Es decir, hay un grupo de investigadores que solamente están estudiando, exclusivamente están trabajando en cómo los seres humanos tomamos decisiones. Y están encontrando que los seres humanos, en realidad, cuando tomamos una decisión, no lo hacemos con la razón. Nosotros creemos que estamos tomando una decisión racional, pero en realidad las investigaciones demuestran que no lo hacemos completamente de forma objetiva y mucho menos racional. Eso no significa que sean decisiones irracionales o irrefrenables. Lo que quiere decir es que el cerebro tiene una participación mucho mayor de la que le habíamos conferido hasta ahora. Esto tiene mucho que ver con el trabajo que alguna vez hizo René Descartes cuando separó mente y cuerpo. Oliver Sacks, el gran neurólogo, había planteado ya en alguna ocasión la siguiente frase. Dijo él: en el cambio de siglo cometimos la grave equivocación de tener una psicología sin cuerpo y una neurología sin alma. Lo que él estaba planteando era justamente recuperar el nexo entre mente y cerebro. Y este tipo de investigaciones lo que nos muestran es que nuestro cerebro toma decisiones mucho mejor a veces que nosotros mismos.
Y esto puede sonar curioso porque pareciera como si tuviéramos aquella vieja figura mitológica llamada homúnculo y que sería la encargada de tomar las decisiones inconscientes y no nosotros de forma consciente, quienes elegimos voluntariamente. Esto, desde luego, simbra muchos de los planteamientos del derecho, porque el derecho parte, sin duda, del libre albedrío. Esto cuestiona que tal libertad sea absoluta y plena. Este es el modelo, una representación artística del modelo famoso de MacLean, que en 1974 planteó la teoría de un cerebro triple. Lo que ustedes ven en la pantalla, y verán en las siguientes imágenes, lo que ustedes ven en la pantalla es un proceso filogenético, donde lo que ven marcado en color más rojo, más intenso, sería lo que él llamó el cerebro reptiliano. Y lo que ustedes ven en color ocre sería el aspecto emocional del cerebro, es decir, el sistema límbico de nuestro cerebro. Y por último, la etapa más reciente en el desarrollo evolutivo, que es lo que llamamos neocorteza o neocórtex. Este neocórtex está formado por 4 lóbulos que tienen cada uno de ellos funciones muy particulares. Para el derecho, tanto el neocórtex como el sistema límbico son de una importancia fundamental, a grado tal que esta nueva disciplina, esta nueva corriente, está transformando el derecho. Hay quien afirma que en el futuro muy cercano ya no habrá abogados que no sepan neurociencias. Esta es una afirmación muy provocadora, pero les puedo asegurar que tienen bastante evidencia para afirmarlo. Porque están encontrando que el concepto derecho está muy vinculado al aspecto emocional de las personas. Y no tanto como se pensaba en la época cartesiana, al aspecto exclusivamente racional. En el ámbito anglosajón, insisto, se está discutiendo muchísimo sobre los fundamentos del derecho, pero todavía más importante, sobre los aspectos de la justicia. En esta otra imagen ustedes ven una ilustración del New York Times donde aprecian el mallete frente al juez y de fondo, añadido yo, el sistema límbico. ¿Por qué estamos planteando esto? Porque ustedes, cuando toman decisiones judiciales, no las están tomando, aunque ustedes así lo crean, de manera completamente objetiva y racional. Se están viendo muy influenciados por aspectos cognitivos de los cuales no siempre somos conscientes. El neuroderecho lo que plantea son nuevas herramientas para hacer todavía más fuerte la estructura judicial. No es solamente un aspecto quimérico y conceptual, tiene notables repercusiones aplicadas, como veremos a continuación. Estos dos libros, fueron escritos por este magistrado que les comentaba, András Sajó. La imagen del centro alude a la Constitución de la Libertad y el del lado izquierdo de la pantalla alude a los sentimientos constitucionales. Es decir, lo que quiero destacar con esta imagen es que hay abogados que están planteando justamente la importancia del estudio de las emociones para el derecho. Voy a hacer una pequeña pausa con una frase quizá un poco polémica. En 1973, un abogado muy notable planteó la posibilidad de recoger todo el avance que había del vínculo entre togas negras y batas blancas en la actualidad de España. Casi varias décadas después, en 2013, este mismo abogado planteó una frase muy interesante. La frase dice más o menos de manera textual lo siguiente: aún dicho de manera hiperbólica, el derecho no es sino una parte de la psicología. Y esto lo planteó un jurista muy notable. Cuando nosotros lo comentamos en foros como este, donde está plagado de togas negras, lleno de togas negras y de eminencias de la toga negra, suele generar cierto resquemor. Pero vamos a ver que en los próximos años se observará de manera muy notable un desarrollo cada vez más amplio de este vínculo. Lo que se pretende, lo que se busca, no es en absoluto, como dice algún otro autor, la psicologización del derecho, sino una contribución mucho más cercana y, por supuesto, muchísimo más
productiva. Este es el sistema límbico que ustedes pueden ver en la pantalla, la parte de la corteza orbitofrontal, donde está vinculado a la relación con la toma de decisiones. Esta parte de nuestro cerebro regula la planificación de la conducta asociada a la recompensa y al castigo. Por su parte, la circunvalación del cínculo está involucrada, dice allí, en la formación de emociones, procesamiento de datos referidos a conducta, aprendizaje y memoria. Es decir, pues, que estamos entrando a algo que se conoce como procesos cognitivos. Cuando ustedes, señorías, toman decisiones, de lo que hacen uso es justamente de estos procesos cognitivos. Atención, memoria, pensamiento, planificación, entre otros. Eso está en el cerebro. Este es el texto que publica hace el 1 de septiembre justamente este eminente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revista Nexus, lo pueden ustedes consultar gratuitamente en línea, y él plantea una reestructuración también del derecho. Él plantea el uso de un vocablo muy interesante al que llama nomósfera. Dentro del artículo hay varias perlas que vale la pena subrayar. Una de ellas es la que alude a la importancia que tiene para el derecho, dice el ministro, lo que despectivamente el propio derecho ha llamado disciplinas auxiliares, ¿no? Este ministro llama al concurso de distintos campos del saber para reestructurar la comprensión del derecho y sobre todo de la justicia. Así pues, en síntesis, lo que estamos planteando ante ustedes es que el procesamiento racional que ustedes siguen para tomar una decisión judicial tiene en realidad un intrincado camino de notables vericuetos vinculados al aspecto emocional. Y ustedes pueden preguntarse a estas alturas, bueno, pero ¿las emociones no son una cursilería? ¿Las emociones no son algo que había que despreciar, según nos plantearon en épocas más antiguas? No, las emociones son, ante todo, respuestas neurobiológicas. Y suelen confundirse de manera vulgar con los sentimientos. Pero emociones y sentimientos no son sinónimos. Las emociones son intensas y de corta duración. Y hay emociones simples y complejas. Por otra parte, los sentimientos son la interpretación subjetiva de esa emoción. Lo que estamos planteando no es que ustedes sean jueces y juezas sentimentales. Lo que estamos planteando es que son jueces y juezas emocionales. Es decir, pues, su sistema cognitivo se ve influenciado irreflexivamente por el aspecto emocional del encéfalo. Aquí nos muestra del lado izquierdo de la pantalla esta afirmación que hace el ministro hace unos días, y del lado derecho ustedes pueden observar justamente la estructura del sistema límbico. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace esta parte del cerebro? ¿Y cómo impacta en nuestro comportamiento cotidiano? Y hoy de manera particular en el suyo como portadores de la toga negra. Aquí observamos, por supuesto, este modelo en el cual se aprecia cómo la información tiene aspectos eferentes y aferentes y cómo eso permite que el ser humano emita una conducta apropiada al ambiente. En el caso de ustedes, como jueces y como juezas, emiten constantemente conductas vinculadas a lo que se espera de ustedes como expertos en derecho. Pero insistimos, este comportamiento no es exclusivamente racional. Esta es la misma estructura, con mayor detalle. Allí observan ustedes cada una de las zonas cerebrales y la función primordial que se le ha atribuido hasta épocas actuales. Deben ustedes saber una cosa con prudencia y con precaución. En el ámbito de las neurociencias, en realidad, todo está por descubrirse. Hace justamente 5 o 6 días se acaba de descubrir y se acaba de publicar en esta importantísima revista que es Nature que existe una nueva neurona que no sabíamos que teníamos y que es única del cerebro humano. Este descubrimiento es valiosísimo porque durante muchas décadas se han tratado de hacer investigaciones, generalmente en ratones porque son muy cercanos a nosotros genéticamente, y sin embargo cuando el fármaco o la conducta clínica pretende llevarse al humano, fracasa. Y no se sabía hasta hoy, no se encontraba una explicación del por qué fracasaba si somos tan cercanos a los ratones. Bueno, la razón puede estar vinculada a esta neurona que acaban de descubrir, ¿no? Hace muy poquitos días acaban de encontrar los investigadores que tenemos una neurona exclusivamente humana.
Este es el modelo de Arce y Fariña, del lado izquierdo de la pantalla, donde explican cómo los señores jueces y las señoras juezas toman las decisiones judiciales. No vamos a explicarlo aquí con mayor detalle, pero ustedes pueden consultarlo gratuitamente también y lo pondremos más adelante en internet para que ustedes puedan disponer de ello. Bien, vamos a entrar ahora a la etapa aplicada de este concepto. Porque hasta el momento pareciera que hemos visto, a muchos de ustedes puede parecerles algo fantasioso, fantástico, algo alejado de la realidad mexicana. Puedo asegurarles que no está lejos de nuestro país y de nuestra realidad lo que está ocurriendo en el ámbito del neuroderecho. Y puedo apostar, y estoy con un público muy sabio, muy responsable, que en los próximos años ustedes van a escuchar hablar mucho de las neurociencias vinculadas al derecho. Ya hay toda una ruta en el ámbito penal, pero no tardará demasiado tiempo en vincularse al aspecto, por ejemplo, de jóvenes infractores y, por supuesto, del área que nos ocupa, el aspecto familiar. Pinker es un profesor de Harvard que ha planteado de manera muy profunda y muy rigurosa el aspecto emocional de los procesos cognitivos y de nuestra conducta. Sin duda un autor que vale la pena consultar, al igual que el siguiente, que es Antonio Damasio. Antonio Damasio tiene varios libros fascinantes que a ustedes sin duda van a gustarles, como por ejemplo El error de Descartes o En busca de Spinoza. Este neurocientífico rescata y subraya la importancia que tienen las emociones para el aspecto cognitivo y conductual de las personas. Si a ustedes les interesa este tema, sin duda van a encontrar muy interesante el trabajo de Damasio, Antonio Damasio, y de Steven Pinker. La siguiente nos da justamente la categoría que ha hecho Damasio sobre la jerarquía de las emociones. Ven ustedes en la pantalla emociones básicas, el trasfondo emocional y las emociones sociales. Damasio plantea que las básicas son el temor, la alegría, la tristeza, el coraje, la sorpresa, el disgusto. Y plantea que las complejas o sociales son la compasión, la simpatía, la vergüenza, el orgullo, la admiración, la envidia, los celos. Estas emociones, pues, están vinculadas también a un procesamiento cognitivo de la información, como veremos en la siguiente diapositiva. Este estudio nos muestra cómo los seres humanos reaccionamos de forma distinta ante estímulos semejantes. Eso explicaría por qué los jueces, en el ámbito familiar, tienen sesgos cognitivos cuando toman decisiones. ¿Por qué, por ejemplo, hay estudios que muestran que una jueza del ámbito familiar puede ser más severa cuando falla y ve involucrados aspectos propios de su historia personal? Tiene un impacto relevante. Sus señorías no toman decisiones completamente racionales y objetivas. Hay mucha investigación que nos muestra que toman decisiones con base en los llamados atajos mentales o heurísticos. Esto, por supuesto, no es una mala noticia. Por el contrario, es una gran noticia que podemos aprovechar, como verán ustedes al final de esta exposición. Este es el mapa, uno de ellos, donde ustedes pueden ver de manera muy didáctica los aspectos cognitivos que impactan en nuestro comportamiento. Ya ahí ven, por ejemplo, ustedes la atención, en fin, distintos procesamientos cognitivos. Y luego, algún observador agudo me dirá, oye, en esa imagen no veo la memoria y es un gran proceso cognitivo. Bueno, la razón por la que la memoria no está en esa imagen es porque cada una de las áreas que está en la pantalla se descompone en otras subáreas y no cabría todo el mapa. En la siguiente, si es tan amable, ustedes ven de manera específica el desarrollo estructural de la memoria como una de las áreas más importantes para nuestra conducta y desde luego para nuestra personalidad. Aquí ven otro mapa conceptual donde ya se incluye la memoria y sus diferentes aspectos. Por poner un ejemplo, la memoria presenta principalmente 4 alteraciones: amnesia, hipermnesia, paramnesia y confabulaciones. Los seres humanos, cuando tenemos algún déficit cognitivo, padecemos o presentamos alguna de estas disfunciones, ¿no? Podemos ser capaces de confabular, no porque lo hagamos voluntariamente o con dolo, sino porque así funciona el cerebro y es uno de los procesos cognitivos más importantes que hay de nuestra propia humanidad. Aquí están los 4 que les comentaba hace un momento, más relevantes, pero no exclusivamente ellos. Ahora llegamos al aspecto aplicado. En el ámbito familiar,
hay un concepto interesantísimo que tiene resultados muy positivos, vinculando todo esto que acabo de comentarles en estos pocos minutos y vinculado también a un concepto llamado justicia terapéutica. Este concepto aplicado que veremos a continuación surgió apenas hace poco más de 20 años y surgió frente a los casos de elevada conflictividad que se observa en los juzgados de lo familiar. Se sabe, y ustedes lo saben bastante mejor que yo, que muchas de las parejas que se divorcian cronifican el divorcio. Hay un programa que se desarrolló en España, de manera concreta en Vigo, que se llama Ruptura de pareja, no de familia. Y esto está vinculado a un concepto que se llama coordinación de parentalidad. Lo que se trata de explicar a los padres es que ellos han dejado de ser matrimonio, pero no dejarán de ser padres. Y este constantemente señalado interés superior de la infancia no siempre tiene una aplicación práctica para los padres. No llegan a ponerse de acuerdo sobre qué es lo mejor para ese niño y en ese desacuerdo, en lugar de apoyar, fracasan en el mencionado apoyo. Se cronifican muchos de estos fenómenos por entre otras razones, una razón la siguiente: el propio aspecto emocional que las partes han involucrado en este proceso de divorcio. Cuando una persona se divorcia, se llegan a observar muchas alteraciones vinculadas a la cognición, a incluso la salud mental, sobre todo de manera particular lo que respecta a los aspectos del estado de ánimo, tipo depresión o distimia, o a los aspectos de ansiedad, tipo por ejemplo estrés postraumático o trastornos mixtos. Esto es relevante porque el divorcio puede incrementar estos factores de vulnerabilidad que presentan las personas que se están divorciando. Vamos a ir concluyendo para mostrarles el modelo que quiero que ustedes conozcan y que sería fascinante que pudieran aplicar en la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, hace 3 meses, por ejemplo, implementó un taller para implementar este fenómeno, este modelo de coordinación de parentalidad. Es un modelo realmente exitoso que tendría un impacto muy relevante para nuestra sociedad que justamente lo está demandando. En la siguiente imagen encontramos 3 frases de 2 juristas mexicanos muy notables y un autor extranjero. En primer lugar, nuestro querido maestro, el doctor Diego Valadez, cuando señala que nada es tan importante como hacer justicia y que la vocación innata del hombre es resolver conflictos. En segundo lugar, encontramos al maestro Jorge Carpizo, donde nos dice que el abogado es un coordinador de la acción humana, decía el maestro Jorge Carpizo. Y por último, del lado derecho, no hacer el bien ya es un mal muy grande. El trabajo que ustedes están desarrollando tiene un impacto enorme en la vida de las personas. Ese impacto enorme no solamente está enmarcado por el derecho, sino que está muy vinculado al aspecto cerebral de las emociones. Cuando ustedes toman una decisión judicial, realmente sí están transformando una vida o varias de ellas. Sus decisiones judiciales tienen un impacto tremendo en la vida de las personas. Ergo, es fundamental, como dice el maestro Valadez, que tendamos siempre, como es natural, a resolver conflictos. Un fallo judicial, por desgracia, no siempre logra resolver el conflicto. El conflicto no termina con el fallo judicial. Y esto está también muy estudiado. Ojalá la sentencia del juez pudiera resolver los problemas que llevaron a estas personas ante los juzgados, pero esto no es así. En muchas ocasiones, la propia sentencia implica un nuevo camino tortuoso que las partes querían dejar atrás y pensaban que en el divorcio iban a encontrarlo. La estadística nos muestra que esto no siempre es así.
Este notable tribunal ha tenido a bien llevar a cabo acciones muy concretas donde ha vinculado de manera muy eficaz y muy interesante dos disciplinas. Portadores de la toga negra y portadores de la bata blanca han estado vinculados, por ejemplo, en esta serie que se llama Justicia y Derecho, la importancia de la psicología, dice este número especial que publicaron en el número 23. A este aspecto queríamos llegar. En el ámbito de su competencia, las emociones tienen todavía un peso mayor del que puede tener en otras áreas del derecho. La investigación que ustedes vieron al principio estaba vinculada al ámbito penal, pero el ámbito al que ustedes se dedican de manera muy loable es el ámbito familiar. Y en el ámbito familiar es todavía mayor el impacto de las emociones. Y es todavía mayor la repercusión que estos fenómenos tienen en la vida de las personas, a grado tal que en algunos casos puede implicar incluso el desencadenante de una conducta autolesiva, de una conducta incluso suicida. Es decir, pues, nuestro ejercicio profesional impacta de manera tremenda en la vida de las personas sobre las cuales pesa esa decisión judicial. Así pues, este modelo, mil gracias, este modelo que se conoce como coordinación de parentalidad es un formato específicamente diseñado para casos de alta conflictividad. Está mostrando una eficacia enorme en los países donde se está implementando y está desarrollado incluso, hay la American Psychological Association, la APA famosa, ha creado unas guías para que los poderes judiciales puedan desarrollar sus propios modelos de coordinación de parentalidad. Es una figura muy interesante que tiene notables éxitos donde se implementa y sobre todo altos beneficios para las familias que están en proceso de divorcio. Por supuesto, la Judicatura presenta informes muy positivos de su eficiencia, pero todavía más importante que eso es el impacto que tiene en las familias que se atienden. Vale la pena destacar, insistimos, que lo que concluye es el matrimonio, pero no concluye la familia. Así pues, este modelo lo que hace es brindarle a las partes en conflicto pautas conductuales y gestiones emocionales para que puedan de verdad hacer realidad esa aspiración que llamamos tautológicamente a veces interés superior de la infancia. Como ustedes pueden ver en esta casi última diapositiva, en esta batalla los ganadores no pueden ser los padres, deben ser los hijos. Ustedes observan en su juzgado constantemente casos muy semejantes a este que observan en la pantalla, pero no siempre gana el niño. En un divorcio, esto también está muy estudiado, todas las partes pierden, incluidos los jueces. Todas las partes pierden. Lo que este modelo de coordinación de parentalidad busca es que las pérdidas sean cada vez menores y que el ganador sea, en efecto, en la medida de lo posible, eso que, insisto, llamamos tautológicamente interés superior de la infancia. Esa es la última de ellas. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva corriente, de este nuevo marco conceptual que sin duda está ya transformando el derecho? Por mi parte es todo, les agradezco mucho la atención.